Un saludo. Continuamos con otro ejemplo de edición de mapas de coordenadas UV para una textura de imagen. En este ejemplo queremos poner textura a un cilindro, concretamente la textura de una lata de refresco que tenemos en este archivo de imagen. En él, por un lado está la lata vista desde arriba y desde abajo, y por otro, el lateral de la lata desarrollado, aplanado. En nuestro mapa UV tendremos tres partes distintas. Comenzamos con el archivo base.blend habitual, en el que eliminamos el cubo. Selección X y confirmar. Me aseguro de que el cursor está en el origen. Mayúsculas más S, Snap Cursor to Center y creo un cilindro. Mayúsculas más A, malla, cilindro. Con F6 abro las propiedades de esta herramienta y cambio el parámetro depth, la altura del cilindro, a 3 para que se parezca a la proporción de una lata de refresco. Muevo en vertical el cilindro para que se quede apoyado en el suelo. GZ 1.5, mitad de la altura, intro. Me voy a la pestaña de material y pulso nuevo. A este material, con las opciones por defecto, le pongo por nombre Matte Lata. Voy a darle aspecto suavizado al cilindro, tanto para el Game Engine como para Blender Render. Abro el panel de herramientas, T, bajo y pulso Smooth en Shading. Como sabemos, promedia las normales en todas las aristas, incluso en las del borde donde no deseamos que lo haga. Para hacer que dichas aristas sean una frontera al suavizado, entro en modo edición. Activo selección por aristas y hago que no haya nada seleccionado. A. Selecciono las aristas del contorno superior pulsando el botón derecho del ratón sobre una mientras mantengo pulsada la tecla Alt. Abro el menú de aristas, Control más E, y selecciono Edge Split, separar aristas, lo que crea dicha frontera. Repito la misma operación con las aristas de la tapa inferior. Alt más botón derecho del ratón sobre una, Control más E, Edge Split. Un efecto secundario de haber separado las aristas es que ahora tengo tres partes no conectadas en la malla. Hago que no haya nada seleccionado. Tecla A. Cambio a selección por caras y desactivo el icono de oclusión, fondo gris claro, para ver por detrás el cilindro. Por ejemplo, si pulso L, selección conexa bajo el cursor del ratón, colocando la flecha del ratón cerca de una de las caras del lateral, se selecciona todo el lateral. Las tapas no se seleccionan por ser partes separadas. Dejo al final todo seleccionado. Tecla A dos veces. Salgo de modo edición. Tecla Tab. Guardo el fichero en mi directorio de trabajo como lata.blend. Voy a añadir la textura del archivo de imagen con su mapa UV antes de editarlo. Pestaña Material. Pestaña Textura. Nuevo. Nombre Text Lata. Tipo imagen o película. Abrir el archivo. Lo busco en mi directorio de trabajo, elijo el fichero de textura, pulso el icono para que se incluya dentro del archivo Blender. Voy a la pestaña de datos de la malla, creo un mapa UV y le llamo Mapa Lata. Vuelvo a la pestaña de texturas y en el panel Mapping elijo tipo de coordenadas UV y el mapa creado. La textura se ha pegado en cada cara de la malla, no queda bien. Me voy al escritorio UV Editing. En la ventana 3D selecciono Vista texturada, Alt más Z. Entro en modo edición, Tab. En el editor de coordenadas elijo la imagen cargada. Quito el panel lateral, tecla N. Hago zoom con la rueda del ratón hasta que se vea la imagen completa. Sobre esta ventana veo los contornos de las aristas de la lata. Activo selección sincronizada entre coordenadas de textura y vista 3D. Aquí en la cabecera. Veo toda la imagen naranja por estar cubierta con cada polígono de la lata, del cilindro.
Las dos tapas son dos partes independientes, pero necesito establecer una costura en la superficie lateral del cilindro para que se pueda desarrollar o desplegar. Me voy otra vez al escritorio por defecto, Default, y voy girando la vista hasta ver la cámara detrás de la lata. Aquí voy a marcar la costura por donde se abrirá el lateral, para que no se vea desde la cámara. En las costuras siempre hay discontinuidades. Activo Selección por aristas y pulso una de las aristas verticales. Saco el menú de aristas, Control más E, y elijo Mark Seam, marcar costura. La arista cambia de color. Para verlo mejor, selecciono otra arista. Vuelvo al escritorio de edición de coordenada de textura y en la ventana 3D selecciono todo. A 2 veces. Voy a pedir a Blender que me despiece toda la malla. Tecla U y en el menú que aparece Unwrap. Como se puede ver, Blender ha separado las tres piezas desarrollando la superficie lateral. Ahora necesitamos colocar exactamente cada parte. En mi caso, ha quedado la tapa superior en la inferior y viceversa. Hago que no haya nada seleccionado, tecla A en cualquiera de las dos ventanas. Selecciono la superficie lateral en la vista 3D poniendo el ratón encima y pulsando L. En la ventana de coordenadas pongo como centro de transformación el cursor 2D. Como hicimos con el dado, escalo en vertical alrededor de este punto, S, Y, arrastre hasta colocar bien en vertical la superficie lateral, mientras veo en la vista 3D cómo va colocándose la textura. Intro. Escalo en horizontal un poquito, S, X, arrastre, para colocarla bien también en esta dirección. Para las tapas del cilindro, activo Selección por caras abajo. Puedo seleccionar, por ejemplo, la parte superior en la ventana de imagen con el botón derecho y moverla con G arrastre para apartarla del sitio. Confirmo con botón izquierdo o intro. La dejo fuera para que luego no me estorben las otras caras al seleccionarla. Ahora selecciono la inferior, botón derecho, y la coloco donde le corresponde, G arrastre, viendo en la ventana 3D cómo se coloca. Botón izquierdo para confirmar. Ahora vuelvo a seleccionar la otra tapa y la muevo abajo. De la misma forma, G arrastre, intro. Vuelvo al escritorio default. Selecciono la vista de cámara, 0 del teclado numérico. Salgo de modo edición. Selecciono la cámara pulsando en su marco, oculto el panel T y abro el panel N. Más abajo en este panel de propiedades, en la parte View selecciono Lock Camera to View para hacer orbitar la cámara alrededor del objeto con su luz asociada. Cierro otra vez el panel N. Arrastrando el ratón giro, detrás se ve la costura y vuelvo a girar para dejar la cámara delante. Podría mejorar la lata, por ejemplo, dando un poco de volumen a las tapas. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar la lata, entro en modo edición y selecciono la tapa superior. Acerco con la rueda del ratón para verla más grande. Si por ejemplo doy al menú Especiales W y selecciono Insert Faces, insertar caras, puedo arrastrar hasta crear un círculo en lo que en la imagen es el borde superior de la lata. Veo como Blender me conserva sin deformar las coordenadas de textura. Luego selecciono la cara central y por ejemplo la muevo en vertical un poco, G, Z, arrastre, para dar un poco de volumen. Intro para confirmar. Salgo de modo edición y salvo el fichero. Gracias.